Primer discurso. La noche de la elección. Mensaje al pueblo de México por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Video. Considero importante en estos momentos, las 9 de la noche, transmitir este mensaje a todos los mexicanos, en primer lugar a los trabajadores migrantes, a sus familiares, a todo el pueblo de México. Incluyó a empresarios e inversionistas de nuestro país. No hay motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. No hay que olvidar que México, por el esfuerzo y sacrificio de los padres de nuestra patria, es un país libre, independiente y soberano, no una colonia, ni un protectorado. No depende de ningún gobierno extranjero. Hay que tener calma, tranquilidad. Considero que fue un error de los integrantes de la mafia del poder en México tomar partido. Se olvidaron del principio de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. De todas maneras, ante cualquier circunstancia, vamos a estar unidos. Llamo a todos los mexicanos a la serenidad. Tenemos que salir adelante. No va a haber problemas mayores, se los aseguro, porque vamos a hacer valer nuestro derecho a la soberanía, esté quien esté en el gobierno de Estados Unidos. Repito, México es un país libre, independiente, soberano. Sin balandronadas, sin protagonismos, vamos a hacer valer el principio a nuestra independencia y el derecho a nuestra soberanía. No hay nada que temer. Vamos adelante. Segundo discurso. El primer día de gobierno de Trump, Ciudad Acuña, Coahuila, 20 de enero de 2017. Hoy, Donald Trump, en su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, menos agitado y directo que en otras ocasiones, volvió a lanzarse contra los que considera extranjeros, de adentro y de afuera de su país. Lamento el inicio de esta incómoda realidad y no descarto la posibilidad de que rectifique por el bien de las dos naciones. Es nuestro deber tratar de persuadirlo, de convencerlo, pero al mismo tiempo nos asiste el derecho de crear las condiciones para hacerlo entrar en razón. Antes de las elecciones en Estados Unidos, fuimos muy prudentes y no nos pronunciamos a favor de ningún candidato o partido, nos ceñimos al principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, pero, ahora, no podemos consentir que como política de Estado se pretenda atentar contra la dignidad y los intereses legítimos de los mexicanos y de la nación. Lo expresado por el presidente Trump, en su mensaje de hace unas horas, significa todo un retroceso en la política exterior de Estados Unidos y una vulgar amenaza a los derechos humanos. ¿Cómo olvidar que hace un siglo el presidente Woodrow Wilson fue el árbitro principal de las negociaciones de paz luego de la Primera Guerra Mundial Europea? Él fue el creador de la Sociedad de Naciones, principal antecedente de la ONU, para buscar la hermandad entre los pueblos y resolver las controversias a través del acuerdo y no por la imposición y la fuerza. ¿Cómo hacer a un lado, como se propuso en Washington el día de hoy, los 4 derechos humanos fundamentales proclamados en 1941 por el presidente Franklin Roosevelt? 1. Derecho a la libertad de palabra. 2. Derecho a la libertad de cultos. 3. Derecho a vivir libres de miseria. 4. Derecho a vivir libres de temor. ¿Cómo convertir, de la noche a la mañana, al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? ¿Dónde queda la fraternidad universal? Con base en estas consideraciones es que actuaremos en defensa de los derechos humanos de nuestros paisanos y de todos los migrantes del mundo. Esto implica la oposición a la creación del muro, a las deportaciones y a la toma de decisiones unilaterales y prepotentes en materia de libre comercio. Este será nuestro plan de acción ante la amenaza vertida el día de hoy. 1. Se propondrá a Enrique Peña Nieto que hoy mismo solicite una reunión urgente con el presidente de Estados Unidos, para hacer valer los derechos humanos y conducir y atender personalmente este asunto de interés nacional. 2. Convertir los consulados de México en Estados Unidos en procuradurías de la defensa de los migrantes. 3. Basta de pasividad. Hay que tomar la iniciativa, y ante la amenaza y el manejo perverso de la política de la incertidumbre, fijar una postura con claridad, sin titubeos ni medias tintas. Tenemos derecho a poner nosotros la agenda sobre la mesa.
No se trata de responder a la prepotencia con balandronadas, tampoco de enfrentarse con Sansón a las patadas o de aplicar la bella y conmovedora historia de David contra Goliat. Es sencillamente ejercer con orgullo nuestra soberanía y actuar con arrojo y determinación. 4. En ejercicio pleno de nuestra independencia, debe ponerse en práctica un plan de emergencia nacional para enfrentar los daños y revertir la política proteccionista anunciada por Donald Trump. 5. Este plan debe contemplar, entre otras medidas, el apoyo a la producción nacional, la creación de empleos en México y el fortalecimiento del mercado interno, la reactivación de la industria de la construcción, la utilización del sector energético como palanca del desarrollo nacional, la construcción de refinerías para no comprar las gasolinas y otros combustibles en el extranjero. También hay que rescatar el campo y apoyar a los productores. Deben fijarse precios de garantía para los cultivos y alimentos básicos, maíz, frijol, arroz, trigo, leche, huevo, pollo, carne de res, entre otros. Todo lo necesario para lograr a corto plazo la autosuficiencia alimentaria, producir en México lo que consumimos. 6. Promover un acuerdo bilateral específico con Canadá para ampliar la contratación de trabajadores mexicanos en ese país y suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente. 7. Aplicar un programa de apoyo a la inversión, al comercio, a la creación de empleos y el bienestar a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera, que contemple bajar impuestos, reducir el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, así como el traslado de las aduanas mexicanas 20 kilómetros de la línea divisoria hacia dentro de nuestro territorio. Ante la posible modificación de aranceles y aumentos de impuestos en Estados Unidos a quienes exportan a ese país, debemos contemplar una zona libre o franca que beneficie a las ciudades fronterizas de México. 8. Diversificar las relaciones económicas y comerciales. Hay que aprender la lección, no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta, debemos promover la inversión, el financiamiento y el comercio con todos los países del mundo. 9. Acudir a instancias internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, ante posibles modificaciones arbitrarias en impuestos y aranceles que perjudiquen a las empresas instaladas en México. 10. Para financiar el plan de emergencia nacional, pondremos a consideración del gobierno federal una estrategia de austeridad republicana que permita ahorrar 360.000 millones de pesos, acabando con la corrupción, con los privilegios de los altos funcionarios y el derroche del gasto público. Estamos conscientes que no podemos apostar solo a corregir una injusticia desde el extranjero, tenemos que acudir a la comprensión del pueblo estadounidense. Detener el odio promovido por la propaganda en contra de los migrantes. Que no avance, ni en las provincias ni en las grandes ciudades de Estados Unidos, en los hombres nobles y trabajadores de ese pueblo la fobia en contra de nuestros paisanos. No abandonaremos la tarea de convencer en el interior de Estados Unidos que debemos construir una fraternidad universal, sin muros ni fronteras, más humana y espiritual, con todos los pueblos del mundo. Con mucho respeto al gobierno y al derecho ajeno, vamos a defender con firmeza la violación indigna de las libertades y nuestra soberanía. Tercer discurso. Bendita migración. Los Ángeles, California, 12 de febrero de 2017. Desde tiempos inmemoriales, el inmigrante ha sido tanto vilipendiado como defendido en las distintas regiones del mundo. En la Biblia textualmente se ordena: no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Deuteronomio 24:14, pero, como nos enseña la historia, este principio se viola con frecuencia, y más aún, la persecución a migrantes ha llegado a usarse con propósitos políticos. Así debemos ver lo que está sucediendo en el interior de Estados Unidos de América. La actual campaña contra migrantes en este país no es solo un asunto de carácter económico, sino, fundamentalmente, de interés político. Un grupo está sacando provecho del sentimiento nacionalista que permanece aquí y en otras partes del mundo. Claro que existe un malestar por el desempleo y los bajos ingresos, así como en la Alemania anterior a Hitler había descontento por la inflación. Pero culpar de estas desgracias a determinados grupos sociales o culturales, nacionales o extranjeros, tiene una obvia connotación política.
A Donald Trump y al grupo que lo asesora les ha dado resultado azuzar a integrantes de ciertos estratos de la sociedad estadounidense contra los inmigrantes y, en particular, los de nacionalidad mexicana. El discurso de odio y la cizaña en contra de los extranjeros le permitió a los actuales gobernantes ganar la presidencia y suponen que van a mantenerse y reelegirse en el gobierno, alimentando el odio de unos sectores contra otros. No debe menospreciarse la capacidad de los actuales gobernantes de Estados Unidos. No son tontos. El discurso pendenciero de Donald Trump obedece a una calculada y fría estrategia política. El contenido, la técnica y la propaganda utilizada se inspiran tanto en la teoría creada en el siglo pasado sobre la defensa del espacio vital frente a supuestos enemigos externos como en la exaltación de la superioridad y el patriotismo. Durante la pasada campaña presidencial se cometió el error de no advertir la eficacia de la estrategia política sustentada en despertar el odio y el nacionalismo. No supieron contrarrestarla. Aunque todavía es tiempo de atender las causas del problema y aminorar los daños, empezando por reconocer que la fobia contra lo externo ha penetrado bastante. Hace unos días se dio a conocer en varios periódicos el hecho de que una pareja de estadounidenses cenó en un restaurante en Texas y dejó en la nota de pago un mensaje que decía: "La comida fue deliciosa y el servicio fue atento. Sin embargo, el propietario es mexicano, no volveremos", rematando con la frase de Trump: "América es primero". Estos astutos pero irresponsables gobernantes neofascistas quieren construir muros para hacer de Estados Unidos un enorme gueto y equiparar a los mexicanos en general y a nuestros paisanos migrantes en particular con los judíos estigmatizados y perseguidos de la época de Hitler. Por eso, ante semejante barbaridad, no debemos limitar nuestras acciones a la protesta y la denuncia en el ámbito internacional, sino considerar como esencial la labor de información en el interior de Estados Unidos. Aquí mismo hay que hacer frente a la campaña de odio y violación de los derechos humanos. En especial, debemos dirigir toda nuestra atención en hacer ver a los estadounidenses de buena voluntad, que son muchísimos, que están siendo víctimas de la manipulación y el engaño. Es decir, debemos dedicar más tiempo al estadounidense de la provincia y de las pequeñas ciudades, el estadounidense que posee valores cívicos, morales y espirituales, y que, sin embargo, vive en la desesperanza y está siendo envenenado de odio contra los trabajadores migrantes. Téngase en cuenta que Trump ganó 2.548 condados, mientras que Hillary Clinton triunfó únicamente en 472, aun cuando estos representen 64% de la actividad económica nacional. Pero es en los pequeños condados donde hay más afectados por la recesión económica producida en 2008, y en esos lugares no se han recuperado los empleos perdidos en la industria, en la cual se ocupa más la población anglosajona, mientras que en los últimos años los nuevos empleos se han creado básicamente en el sector de los servicios en las grandes áreas metropolitanas, donde se emplea más a los trabajadores latinoamericanos, asiáticos y afroestadounidenses. Es urgente comunicarnos con la población más golpeada por la recesión económica. Hay que explicarle con argumentos la causa de la crisis que la afecta. Debemos hacerles ver que si ellos no tienen trabajo, buenos salarios y bienestar, no es por culpa de los migrantes, sino por el mal gobierno que castiga a los de abajo y a las clases medias, y beneficia únicamente a los potentados. Debemos explicarles, por ejemplo, que ante la crisis de 2008 se buscó primero salvar a los organismos financieros en quiebra. Tenemos que hablarles de la mala distribución del ingreso, pues mientras ellos pagan impuestos elevados, los más ricos contribuyen con muy poco. Hay que informarles también que las fábricas más grandes instaladas en México son de inversionistas o empresarios estadounidenses que exportan mercancías y ganancias a Estados Unidos, y que dejan muy pocos beneficios en empleos e impuestos en nuestro país. Que muchas empresas están automatizadas y pueden aumentar la producción sin uso intensivo de mano de obra. De modo que la generación de empleos aquí no depende únicamente de que las empresas no emigren de Estados Unidos, sino de muchos otros factores. Tal es el caso de nuestro país, donde, a pesar de que se habla del éxito del modelo exportador, la economía ha permanecido estancada durante 3 décadas. El fomento de una economía para las élites no significa ni desarrollo ni creación de empleos.
Trump con frecuencia sostiene que Estados Unidos compra más de lo que vende a México, que existe formalmente un déficit de 60.000 millones de dólares. Pero esto no es del todo cierto, porque nuestras exportaciones contienen un alto porcentaje de capital, tecnología e insumos estadounidenses. En otras palabras, si fuera cierto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte solamente beneficia a México, nuestra economía no permanecería estancada ni habría migración. En 1970, cuando las exportaciones de México solo representaban 7.8% del PIB, el crecimiento de la economía era de 6.5%, mientras que ahora, cuando las exportaciones significan 35.3% del PIB, la economía solo crece en 2.5%. No somos, por lo tanto, un país que está creciendo con base en la apertura externa, pues aunque exportamos mucho en valor, también importamos la mayor parte de ese valor. Estos y otros argumentos deben darse a conocer a la población estadounidense. Esgrimiendo razones podemos convencer a la población afectada por la crisis que sin odios ni rencores es posible construir mejores sociedades en ambos lados de la frontera, con el ideal de la justicia y de la fraternidad universal. En vez de la hostilidad, lo más conveniente para nuestros pueblos y naciones es el respeto, el entendimiento mutuo y la cooperación para el desarrollo. Con estas consideraciones convocamos a los académicos e intelectuales estadounidenses, poseedores de valores cívicos, sociales y democráticos, a la elaboración de un plan que recoja ideas que permitan convencer y persuadir a los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos de que los migrantes no son sus enemigos, sino sus hermanos, admirables seres humanos que, al igual que los fundadores de esta gran nación, se vieron obligados a salir de sus lugares de origen por necesidad y no por gusto. Debemos contrarrestar con fundamentos la estrategia de Trump y sus asesores, no con gritos o insultos ni respondiendo a las provocaciones, sino con inteligencia, sabiduría y dignidad, con el método de la no violencia. Esta es una batalla que debemos dar en el terreno de las ideas. Es una lucha contra los que atizan el egoísmo y en defensa de los olvidados, para que no siga creciendo en ellos el resentimiento contra los que no son de su clase, de su nacionalidad o de su religión. Al discurso del odio hay que responderle con el principio espiritual del amor al prójimo. Incitar al odio contra los migrantes es una forma de atentar contra la humanidad porque nos hicimos humanos caminando. Nuestros ancestros, los de todos, salieron de África, llegaron a Medio Oriente y Europa, poblaron Asia, y desde allí, los abuelos de las poblaciones primigenias americanas llegaron a este continente. La migración es el fundamento de las naciones y este gran país es un ejemplo. La fuerza de las culturas vivas está en la suma de todas las influencias, de todas las lenguas, de todas las inteligencias. Los humanos hemos caminado mucho y hemos poblado casi todo el planeta, pero venimos todos de una misma cuna. Hoy en día reconocemos nuestra historia compartida mediante el valor universal de la fraternidad. Por eso, cuando se erige un muro para segregar a las poblaciones, o cuando la palabra extranjero es utilizada para insultar, denigrar y discriminar a nuestro semejante, se ofende a la humanidad, a la inteligencia y a la historia. El muro y la demagogia del patrioterismo no podrán con el talento y la dignidad del pueblo estadounidense. Apuesto a que, con argumentos, la fuerza de la opinión pública terminará por hacer entrar en razón a quienes, como Donald Trump, optan por el uso de la amenaza y de la fuerza. Aquí, en el estado de California, refugio bendito de migrantes, recordamos a César Chávez, un luchador social excepcional, que nos enseñó que la libertad no se implora, se conquista. Aquí, desde Los Ángeles, expresamos a todos los mexicanos de este lado de la frontera nuestra más sincera solidaridad activa, comprometida, apasionada y fraterna. Lo primero no es Estados Unidos ni es América, lo primero es construir, aquí en la tierra, el reino de la justicia y de la fraternidad universal. Como decía Martin Luther King, la oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Cuarto discurso. Sin migrantes no hay progreso. Chicago, Illinois, 20 de febrero de 2017. Hace unos días, en Los Ángeles, sostuve que la campaña de Donald Trump contra los mexicanos inmigrantes de todo el mundo tenía un propósito más político que económico o comercial.
Argumenté que como ganó la presidencia con el discurso del odio y la discriminación, piensa sostener la misma propaganda para mantenerse en el gobierno y lograr la reelección en 2020. Pero en pocos días, en apenas un mes, ha quedado suficientemente demostrado que la estrategia neofascista de culpar a los extranjeros de las desgracias de los estadounidenses es un rotundo fracaso. Primero, porque el empeño de estigmatizar a los mexicanos en una forma semejante a como Hitler estigmatizó a los judíos es legal, moral y políticamente inadmisible. Y segundo, porque Trump miente al decir que la culpa de que los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos no cuenten con empleos, buenos salarios y bienestar la tienen los migrantes y las inequitativas relaciones comerciales con México. En esta región de Estados Unidos, durante la pasada contienda electoral, Donald Trump y sus asesores se espantaron con el supuesto de que la industria automotriz se estaba trasladando a México, que se fugaban empleos y beneficios para trabajadores y empresarios de Estados Unidos. Incluso, una vez en la presidencia, Trump llegó a decir que impondría un impuesto de 30% a las exportaciones automotrices procedentes de México. Todo esto es mera demagogia. Si se llega a aplicar una política proteccionista semejante, los afectados serían los propios estadounidenses, los consumidores en primer lugar, pero también los empresarios, algunos de los cuales incluso financiaron la campaña de Trump y ahora actúan como sus colaboradores. Empecemos por aclarar que la industria automotriz de Estados Unidos y México está bastante integrada. Es cierto que 70% de los vehículos ensamblados en México se exportan al mercado estadounidense, pero 40% de los componentes de esos vehículos se fabrican aquí. Asimismo, la parte de los procesos productivos que se lleva a cabo en México es menos costosa que en Estados Unidos. De modo que el éxito de la industria automotriz de este país depende, en buena medida, de su grado de complementación o integración con el nuestro. En otras palabras, sin las partes o los vehículos hechos en México, para la industria estadounidense sería muy difícil competir con los productos de Europa o Asia. Quizás el ejemplo más ilustrativo se encuentre en el sector de autopartes, en el cual México ocupa el sexto lugar como fabricante mundial. Las exportaciones mexicanas de autopartes cubren 28% del mercado estadounidense. Es decir, México es uno de los principales proveedores de arneses, asientos, bolsas de aire, motores, engranes, ruedas de fricción y otras piezas para la industria automotriz estadounidense. Y todos estos componentes se incorporan de manera directa a la línea de producción de vehículos en Estados Unidos. Gracias a ello, el costo final de los automóviles ensamblados aquí se reduce hasta en $5,000 por unidad. Reitero, pues, que sin los procesos productivos que se efectúan en México, la industria automotriz estadounidense no sería competitiva. Ahora bien, los componentes más importantes en este y otros casos son la juventud, la destreza, la creatividad y la vocación de trabajo de los mexicanos. La participación de los trabajadores en los procesos productivos no es menos importante que la de las empresas. A eso hay que agregar que la mano de obra de los mexicanos no solo es de primera calidad, sino también, desafortunadamente, la peor pagada en el entorno comercial de América del Norte. En el sector de automotores, un obrero en México gana $1.5 por hora, mientras aquí pagan $15 por hora. Es decir, 10 veces más. Por eso, una nueva legislación que aumente los impuestos o ponga barreras a los automóviles y autopartes procedentes de México perjudicaría tanto a trabajadores de nuestro país como a los consumidores de Estados Unidos. Es más, una medida de ese tipo afectaría a los propios empresarios de Estados Unidos, empezando por Wilbur Ross, secretario de Comercio del gobierno de Donald Trump. Según una investigación del periódico El Universal, este funcionario es fundador y accionista principal de 8 fábricas de autopartes en México que abastecen de equipos a las principales compañías automotrices de este país. Las plantas de Wilbur Ross en México, que, dicho sea de paso, reciben incentivos fiscales del gobierno de nuestro país, exportan asientos, puertas, bolsas de aire, paneles, consolas, pisos, sistemas eléctricos y acústicos, entre otros componentes para la fabricación de automóviles de Ford, General Motors, Chrysler y otras marcas en Estados Unidos. En fin, en esta materia no habrá ningún cambio importante en la política comercial de Estados Unidos con México.
Además, en el caso de que nuestro país se viera perjudicado por medidas proteccionistas, tendría la posibilidad jurídica de acudir a la Organización Mundial de Comercio. Más allá de la amenaza retórica de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que sí debe importarnos es informar a la población de Estados Unidos que está siendo manipulada en contra de los migrantes, particularmente de los migrantes mexicanos. Es indispensable hacerle frente en todas partes de la Unión Americana a la campaña de odio a los extranjeros desatada por Trump y sus asesores. Debe desenmascararse a quienes promueven la insidia y la fobia contra los extranjeros. Es indispensable comunicarnos con los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos y explicarles que sus problemas se deben a la mala distribución del ingreso que existe en Estados Unidos, y que ahora, para empeorar las cosas, el poder político está en manos de empresarios que se pronuncian y se caracterizan por pagar la menor cantidad de impuestos posible. Nuestra actuación debe orientarse a hacer conciencia entre los sectores que todavía no se recuperan de la recesión económica de 2008 y que, por su situación precaria y desesperanzada, han sido fácilmente intoxicados por la campaña de odio contra los migrantes y contra México. Es indispensable recurrir a los buenos sentimientos de los habitantes de esta gran nación para hacerles ver que ni Estados Unidos ni América son primero. Que lo primero es construir, aquí en la tierra, el reino de la justicia y de la fraternidad universal para vivir sin muros, pobreza, miedos, temores, discriminación y racismo en todo el mundo. Ante las órdenes de Trump de perseguir a los migrantes, debemos unirnos todos para presentar en foros internacionales denuncias por violación de derechos humanos, recordando que el gobierno de Estados Unidos se comprometió en la ONU a respetar y cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí en Chicago, como lo hicimos en Los Ángeles, expresamos toda la solidaridad a nuestros paisanos que han venido a Estados Unidos a ganarse la vida honradamente y contribuir al desarrollo económico y el engrandecimiento cultural de este país. El mismo apoyo manifestamos a todos los migrantes del mundo. No debemos olvidar la significación histórica de esta ciudad en las luchas de los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo. Hace 130 años, 8 obreros, migrantes en su mayoría, fueron injustamente procesados por exigir de manera pacífica el derecho a la jornada de 8 horas. A 5 de ellos se les sentenció a la pena capital. Todos los historiadores contemporáneos coinciden en que eran inocentes de los delitos que les fueron imputados, que los juicios fueron una farsa, que las ejecuciones fueron un escarmiento dirigido a desalentar a quienes luchan por sus derechos legítimos y que se creó contra ellos un clima social de linchamiento, no muy distinto al que ahora intentan producir los actuales gobernantes contra los migrantes en este país. Sobre los mártires de Chicago, José Martí escribió unas palabras que bien pueden aplicarse a la inmensa mayoría de quienes se ganan el pan fuera de sus países de origen. Estos no son felones abominables, sedientos de desorden, sangre y violencia, sino hombres que quisieron la paz, y corazones llenos de ternura, amados por cuantos los conocieron y vieron de cerca el poder y la gloria de sus vidas. Con este sentimiento defendemos a los migrantes de ahora, ciudadanos del mundo, trabajadores honestos, buenos, ejemplares. En nombre de muchos mexicanos, libres y conscientes, venimos a decirles con toda sinceridad que no están solos. En estos momentos asiagos sepan, todas y todos, que nada ni nadie podrán impedir que triunfe la causa de la justicia y de la fraternidad universal. Trump no podrá con la bondad del pueblo de Estados Unidos. No podrá impedir el derecho a la esperanza. No podrá triunfar frente a la justicia y al espíritu humanitario. No podrá con la fuerza de la razón y de la opinión pública. Y vivan los mártires de Chicago. Y vivan los migrantes. Y viva el pueblo de México. Y viva México. Quinto discurso. Nuestro proyecto de desarrollo. El Paso, Texas, 6 de marzo de 2017. Es para mí un motivo de dicha estar en El Paso, Texas, la ciudad de Estados Unidos más entrañable para México. A unos cientos de metros de aquí, del otro lado del río, se refugió por cerca de un año el presidente Benito Juárez y su gabinete para mantener la lucha en defensa de la soberanía nacional.
Más tarde, otro héroe mexicano, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, encabezó desde esa misma ciudad fronteriza, que lleva el nombre del benemérito, a los revolucionarios que derrotaron a la dictadura porfirista. El Paso, Texas, es de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Se fundó desde la época colonial española, perteneció a México y, luego, con la independencia de Texas, se anexó al territorio de la Unión Americana. Aquí, en El Paso y en Ciudad Juárez, es donde se encuentran más entrelazadas las dos naciones. Los mexicanos y estadounidenses de esta región fronteriza están unidos de manera indisoluble por la historia, la cultura, el trabajo, el comercio y la amistad. Por eso es un contrasentido que un grupo político de Estados Unidos apueste a la separación mediante la propaganda del odio y del nacionalismo a ultranza. Es cierto que la campaña de fobia contra migrantes y mexicanos le funcionó a Donald Trump para ganar la presidencia, pero no le servirá, como se está demostrando, para mantenerse con popularidad en el gobierno y lograr la reelección. Es indudable que en Texas, como en otros estados de la Unión Americana, existe un sector de la población con pensamiento conservador y racista. Pero en esta misma zona fronteriza se mantienen costumbres y relaciones afines entre pobladores de origen mexicano, migrantes, anglosajones, afroestadounidenses y todas las otras representaciones de la humanidad que habitan aquí. Sin embargo, hay crecientes muestras de que la insidia racista y el odio contra los extranjeros ha penetrado en la conciencia de muchos estadounidenses. Hay testimonios de cómo han crecido en los últimos tiempos el maltrato y la xenofobia en varios condados y ciudades de Texas y Nuevo México. Por eso, lo más importante frente a esta nueva circunstancia debe ser dirigirnos, más que a nadie, a los estadounidenses. Debemos exponer, ante quienes han sido víctimas de la manipulación, la perversidad de ese afán por culpar de sus problemas a los extranjeros y, en particular, a los mexicanos. En este lado de la frontera hay que decir a los cuatro vientos que es un disparate la consigna de Estados Unidos primero o de América primero, porque lo primero debe ser, en cualquier lugar del planeta, la justicia y la fraternidad universal. Debemos explicar con argumentos que los males económicos que padecen los trabajadores, granjeros y empresarios de Estados Unidos no son responsabilidad de los migrantes ni de México, sino del mal gobierno, los privilegios y la mala distribución del ingreso que predomina en este país tanto como en el nuestro. Hay que exponer ante quienes le han creído a Trump y ante quienes votaron por él que es inmoral y absurdo tratar con desprecio a los mexicanos y que, en vez de tensar y deteriorar las relaciones entre nuestros dos países y sus pueblos, debe alentarse el respeto mutuo y procurar la cooperación para el desarrollo. No debemos descartar, incluso, la posibilidad de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior y, en particular, de su despectiva actitud contra los mexicanos y nuestra nación. Estamos dispuestos a poner sobre la mesa, en su momento, nuestro programa de desarrollo para impulsar el crecimiento, generar empleos y garantizar el bienestar, y así enfrentar de manera conjunta las causas que originan la migración, la inseguridad y la violencia. Repetimos. No es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales, sino con desarrollo y bienestar. Lo más humano y eficaz para reducir el flujo migratorio es rescatar el campo, apoyar a los sectores productivos, crear empleos y mejorar los salarios de los trabajadores en México. Y más temprano que tarde eso se logrará porque, independientemente de lo que resuelva el gobierno de Estados Unidos, pronto, muy pronto, vamos a terminar con el principal problema de México: la corrupción. Eso, al mismo tiempo, nos permitirá liberar muchos recursos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en nuestro país. El nuevo gobierno democrático mantendrá siempre una actitud respetuosa hacia el gobierno de Estados Unidos, pero haremos valer nuestra autoridad soberana. En primer término, defenderemos, sin ningún condicionamiento, el derecho de nuestros connacionales a ganarse la vida en cualquier lugar del mundo con su trabajo honrado. Adelanto que en poco tiempo los consulados de México en Estados Unidos se ocuparán por completo de la defensa de nuestros paisanos. Para efectos prácticos, se convertirán en auténticas procuradurías para la defensa de los migrantes. Insisto, buscaremos establecer una relación bilateral con Estados Unidos fincada en la cooperación para el desarrollo.
Defenderemos a los migrantes, pero, al mismo tiempo, aplicaremos una política económica para generar empleos y garantizar a los mexicanos trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, costumbres y cultura. Vamos a impulsar el desarrollo regional de México, de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población en sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y bienestar. Así, por ejemplo, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el sureste. Se desarrollará, aún más, el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas olmeca y maya. Se construirán 2 grandes refinerías en la costa del Golfo de México para dejar de importar las gasolinas y bajar los precios de los combustibles. Se creará un corredor económico y comercial en el istmo de Tehuantepec, ampliándose los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde se construirá una línea férrea para trenes de carga y contenedores, y se aprovechará la ubicación estratégica y la cercanía, en esta franja del territorio, entre el Pacífico y el Atlántico. En todo el país se fijarán precios de garantía para los productos del campo a fin de detener la inmigración y lograr la autosuficiencia alimentaria. Asimismo, se impulsará la industria de la construcción para crear empleos, realizar las obras públicas que se necesitan, caminos, hospitales, escuelas, vivienda, introducción de servicios, y reactivar la economía desde abajo, a partir de los pueblos y de las regiones de México. Habrá un crecimiento económico horizontal en todo el país, no solo en pequeños islotes, como ha venido sucediendo en los últimos 30 años, y fomentaremos el desarrollo en el lado mexicano de la frontera. Quiero decirles que a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, se creará una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será la última cortina para retener a trabajadores en nuestro territorio. A lo largo de los 3.185 kilómetros, en una franja de por lo menos 20 kilómetros de ancho, se aplicará un programa de estímulos fiscales a la inversión productiva. Se reducirán los precios de los combustibles y de la energía eléctrica y se aumentarán los salarios de los trabajadores. Les explico por qué. Desde la época posterior a la invasión estadounidense de 1848 y, en particular, por la terrible crisis que produjo la pérdida de la mitad del territorio de nuestro país, un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, emitió en 1858 un decreto para autorizar la primera zona libre fronteriza en ese estado de la República. Luego, en 1884, durante el Porfiriato, el presidente Manuel González amplió la zona libre desde Matamoros hasta Tijuana, pasando por Coahuila, Chihuahua, Sonora y el entonces territorio de Baja California, considerando una distancia de 20 kilómetros de ancho desde la línea divisoria con Estados Unidos. En ese entonces, en 1888, creció el comercio y se creó Ciudad Juárez. Más tarde, en la época posrevolucionaria, en 1933, el presidente Abelardo Rodríguez hizo lo mismo y esta medida fue refrendada para el caso de Baja California y Sonora por todos los presidentes posteriores, hasta que, en 1993, Salinas de Gortari ordenó suspender los apoyos fiscales a la zona fronteriza. Cabe decir que mientras se mantuvieron en vigor las políticas de fomento, en esa región limítrofe hubo crecimiento y se generaron empleos. El terrible deterioro social y la crisis de violencia delictiva que se padecen en la actualidad en la frontera y en todo nuestro país se deben al fracaso del modelo económico neoliberal que implicó cancelar la política de fomento al campo y produjo pobreza y migración forzada, es decir, la expulsión de los mexicanos de sus lugares de origen. Por eso, vamos a restablecer la zona libre o franca a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos. El plan contempla, entre otras medidas y acciones, las siguientes. 1. Se van a recorrer las aduanas mexicanas hacia el sur de 20 a 100 kilómetros de la línea divisoria. 2. En la zona libre o franca se reducirá el impuesto sobre la renta, ISR, a 20%. 3. El impuesto al valor agregado, IVA, será de 8% en promedio, la mitad de lo que se cobra en la actualidad. Específicamente, en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense. Es decir, en los límites con California, 8.5. En Arizona, 8.2.
en Nuevo México, 7.5%, y en la frontera con Texas, 8.2%. 4. Se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios, IEPS, para establecer tarifas y precios iguales a los de Estados Unidos en gasolinas, diésel y energía eléctrica. 5. En toda la zona libre se aumentará el salario mínimo a cuando menos el doble de lo estipulado en la actualidad. Se trata de un asunto de justicia y sin riesgo de inflación porque habrá, como lo hemos dicho, reducción del IVA y de precios de energía, de tal manera que al subir el salario y bajar otros precios, el nivel general de precios quedaría igual o incluso podría bajar. Además, el propósito es alcanzar gradualmente la homologación entre los salarios en esa franja de México con los de Estados Unidos. Recordemos que actualmente un obrero que labora en una planta ensambladora automotriz del lado mexicano gana de $1.5 a $2 por hora, mientras que un trabajador de la industria automotriz de este lado recibe $15 por hora, o sea, de 8 a 10 veces más. 6. En todas las ciudades de la zona libre fronteriza de México se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del uso de suelo, la introducción de agua, drenaje, la pavimentación de calles, vivienda, la construcción de guarderías, unidades deportivas, espacios culturales, escuelas, hospitales y otras obras y servicios. Iniciaremos este plan en 2018, junto con todo el proceso de transformación de México. De aquí a entonces estaremos aplicando el programa de información a la población estadounidense sobre lo irracional de la campaña contra México y dando prioridad a la protección de los migrantes ante la injusta persecución del gobierno de Donald Trump. Quiero recordar que los migrantes no son las únicas víctimas en esta región. En la ribera sur del río Bravo vive una población martirizada por la delincuencia que generó la política económica oficial, pero también por las estrategias de seguridad absurdas que el gobierno aplicó para combatir los frutos de sus propias acciones. En años recientes vimos cómo un problema policial era escalado hasta convertirlo en una guerra que acabó cobrando miles de vidas y que no resolvió absolutamente nada. El saldo es trágico. En 10 años, de 2007 a 2016, ha habido 208.000 asesinatos y más de 1 millón de víctimas de la violencia. Desde los últimos años del Salinato, se desató en Ciudad Juárez el horror de los feminicidios, un horror que hoy se extiende a buena parte del país. Cientos de mujeres han sido asesinadas a poca distancia de aquí con saña brutal, ante la indolencia y la corrupción de autoridades municipales, estatales y federales. La gran mayoría de estas muertes permanece impune y los funcionarios no se preocupan ni siquiera por identificar los cuerpos. Mujeres, migrantes y ciudadanos, jóvenes en su mayoría, despojados de un lugar en el mundo, no deben seguir siendo víctimas de la violencia ciega causada, en gran medida, por una política económica que, en esta frontera, más que en cualquier otro sitio, merece el adjetivo de criminal. Así lo dijo el Papa Francisco, hace poco más de un año, cuando anduvo por estas tierras. Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes es la falta de oportunidades de estudio y de trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse, y esto genera en tantos casos, situaciones de pobreza y marginación. Y esta pobreza y marginación es el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Frente a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más pobres. No solo sufren la pobreza, sino que, además, tienen que sufrir todas estas formas de violencia. Injusticia que se radicaliza en los jóvenes, ellos, carne de cañón, son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. ¿Y qué decir de tantas mujeres a quienes les han arrebatado injustamente la vida? Pero dijo, también, ante organizaciones de trabajadores y representantes empresariales, estas palabras de esperanza. Siempre hay posibilidad de cambio, estamos a tiempo de reaccionar y transformar, modificar y cambiar, convertir lo que nos está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando como humanidad. Sigamos luchando para lograr una sociedad mejor. Podemos reconstruir un país que defienda con dignidad a sus ciudadanos en el exterior y podemos, sobre todo, rediseñarlo para erradicar las carencias que expulsan y destruyen a sus ciudadanos.
Podemos transformar la zozobra y el dolor que aquejan a esta frontera en una zona limítrofe próspera y pacífica. El futuro de México está en nuestras manos. Los invito a unirnos para que hoy mismo empecemos a construir desde este río Bravo hasta el Usumacinta, un país libre, justo y democrático, sin corrupción ni violencia. Una patria nueva, sin odios, esclarecida y fraterna.